Los reveladores del misterio, así lo vamos a ver. Vamos a escribirlo por aquí. Los reveladores del misterio. Ahora, hermano, sí quiero que me quede bien claro. ¿Quién es el misterio? ¿Quién es el misterio? Cristo. Por eso le puse el versículo inicial. El misterio no es otra cosa que Cristo. Ese es el misterio. El misterio no es otra cosa que Cristo. Entonces, hermano, por el tiempo vamos a entrar ya de un solo a ver estos puntos. Y quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 2, verso 8. Esta noche vamos a ver las formas en que ese misterio fue revelado. Mire, las múltiples formas que tiene el Señor de revelar ese misterio. Dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Hay vigilias de la noche. Y dice que un ángel del Señor se presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces mire por quién es transmitido este mensaje aquí. Por un ángel. Fíjese que cuando usted lee los versículos anteriores, está hablando del nacimiento de Jesús, cómo Él nació en un pesebre. Y dice, entonces, hermano, esto es lo que me llama la atención, porque dice, y por aquella misma región habían pastores. En aquella misma región. ¿En cuál región? Donde nació Jesús. Habían pastores. Y dice que estando ahí, hermano, en las vigilias de la noche. Lindo estudiar eso, mire, hermano, lo que sucede en las vigilias de la noche. Pero no es el tema ahorita. Hermano, dice que estando ahí se les apareció un ángel. Y aquí yo quiero ir tomando nota, porque hermano, aquí, déjeme ir llevando aquí el tema. La revelación, uno de los reveladores son los ángeles. Los ángeles traen revelación. Hermano, en hebreo dice que los ángeles son ministradores, son espíritus ministradores a favor de la iglesia. Pero aquí vemos exactamente que el mensaje que lleva este ángel, hey, les traigo buenas nuevas. Acaba de nacer lo que ustedes tanto han esperado. Ese misterio que ha estado escondido desde la antigüedad, ahora se ha revelado. Y ese misterio es el Cristo. Y usted sabe, hermano, que el Cristo es el Mesías del que tanto hablan los israelitas. Ese que ha de venir, ellos dicen que todavía no ha venido, pero ya vemos ahí, hermano, en la palabra que el Mesías, que el Cristo ya vino, ya se hizo carne. Y pongo a los ángeles de primero porque yo creo que, hermano, mire, esto es hermoso porque los primeros que se dan cuenta de quién había nacido, bueno, después de María y José, fueron los pastores que estaban ahí. Ellos fueron los primeros. Hermano, yo creo que allí solo había pasado horas de que Jesús había nacido. Entonces, los primeritos en recibir esa revelación fueron los pastores. Hermano, y hay mucho que hablar, pero mire, me llama la atención cómo este mensaje no fue transmitido, hermano, por ningún otro ser, sino que por un ser angélico. Entonces vayamos tomando nota ahí, hermano, que aquí los que reciben la revelación del misterio son los pastores. ¿Por medio de quién la reciben? Por medio de un ángel. Y dice la Biblia, hermano, mire lo que pasa cuando recibimos esa revelación.
En Lucas 2:20, o sea, ahí más abajito, dice que ellos volvieron, mire cómo volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído, número uno, y visto, tal como se les había dicho. Entonces, mire hermano, cuando nosotros recibimos la revelación de Cristo, o sea, de quién es el Mesías, de quién es el ungido, hermano, mire lo que genera en nosotros. Genera que haya alabanza y glorificación a Dios. Entonces ellos volvieron alabando y también glorificando a Dios. Entonces lo que genera este tipo de revelación, hermano, es que haya alabanza en nosotros. Yo creo que estos últimos temas, cuánto hemos hablado de la alabanza, hermano, cuánto el Señor nos quiere llevar a que nosotros seamos seres que generemos alabanza. Pero para alabar al Señor necesitamos, hermano, que ese misterio se nos sea revelado. ¿Quién es ese misterio? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el ungido? Entonces hay ángeles que traen, es uno de los reveladores. Los ángeles son uno de los reveladores del misterio. Ahora, fíjese que Pablo, hermano, habla un poquito de esto. Y esto nos sirve para que nosotros, hermano, pongamos un poquito de ¿cómo le digo, hermano? De cerco a esto. Porque en Gálatas capítulo 1, verso 8, dice Pablo, mire, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Es poniendo un cerco, que de repente, hermano, pueden venir seres de afuera creyendo que nos pueden convencer con otro tipo de creencia. Pero el ángel que no traiga el mensaje de Cristo, ese ángel es falso, hermano. Y usted sabe que sí lo puede haber. Yo una vez, por curiosidad, hermano, yo no le digo que lo haga, porque realmente si uno no sabe manejar una situación, mejor no meterse. Pero una vez, hermano, yo miré un libro que utiliza, no le quiero llamar Biblia porque realmente no es Biblia, un libro que utiliza alguna religión, hermano, y me puse a leer sus primeras páginas. ¿Y sabe lo que menciona ahí? Que a esa persona se le presentó un ángel a él y le empezó a dar otro tipo de doctrina, pero una doctrina totalmente, hermano, muy fuera de lo que es Cristo. Y vino ese hombre, hermano, y agarró esa revelación y la hizo una doctrina. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo eso. La hizo una doctrina, hermano. Entonces, por eso abramos los ojitos. Sí, mire, podemos recibir revelación de misterio por medio de ángeles, pero tengamos cuidado, hermano, que sean ángeles que vengan a revelarnos a Cristo. Si hay revelaciones, hermano, que usted puede decir, hoy soñé que alguien me dijo esto y esto, pero va en contra de la palabra, cuidado, porque entonces no viene de parte de la luz, eso hay alguna incursión de las tinieblas ahí. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí viene por medio de ángeles la revelación, pero también la misma Biblia nos dice, hey, todo ángel, primero dice Pablo, si uno de nosotros, dice, ministros, o un ángel se presenta a usted con otro evangelio, ese sea anatema. Y anatema es preparado para la destrucción. Eso quiere decir anatema, hermano. Entonces, si hay revelación que viene por ángeles, pero hermano, es una revelación que siempre te va a hablar del misterio, y el misterio es Cristo. Mire, más abajito, ahí lo vamos a llevar en línea, hermano. Quiero llevarlo así como cronológicamente en la vida de Jesús. En Lucas capítulo 2, verso 26.
Veamos otro revelador. Dice: y por el Espíritu Santo se le había revelado, ahí está, hermano, que no vería la muerte sin antes ver al Cristo. Ahí está el misterio. Por eso no se pierda la primera parte que dije. Misterio no es otra cosa que Cristo. Misterio no es otra cosa que Cristo. Entonces dice aquí, hermano, que el Espíritu Santo le había revelado. Aquí está hablando de Simeón, se llama este hombre. Dice que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, al misterio, al Cristo del Señor. Pero me llama la atención cómo el versículo 27 dice que movido por el Espíritu fue al templo. Entonces, veamos, hermano, la primera parte es que a él le dijeron: ¿sabes qué, Simeón? Tú no vas a ver muerte sin antes contemplar a Cristo. Pero eso fue como, póngale, hermano, yo digo, mire, ahí no está en la Biblia, pero póngale que a él esa revelación se lo dieron unos 10 años o 15 años atrás, que le dieron esa revelación, que le dijeron: mira, Simeón, tú no vas a irte de esta tierra sin antes ver al Cristo. Pero después de que él recibió esa revelación, hermano, viene la otra parte, que es que fue movido por el Espíritu Santo. Esa es otra etapa. Esa es otra etapa, hermano. Y déjeme decir algo acá. ¿Cuántas promesas hemos recibido nosotros, pero que no se han materializado? No se han hecho realidad, hermano. Entonces, mire, podemos recibir una promesa, una revelación, pero después tiene que venir el paso, hermano, donde esa revelación se concretice. Se concretice, hermano. Y mire quién hace esa obra. Esa obra de revelación es, hermano, la hace el Espíritu Santo. Aquí ya no es un ángel, sino que aquí, hermano, el Espíritu Santo, mire, hace una obra de revelar al Cristo. Déjeme anotar aquí la enseñanza. El Espíritu Santo, hermano, se encarga de revelarle a este hombre que iba a ver a Cristo. Este hombre se llama, hermano, Simeón. Aquí vamos a ir anotando los personajes en verde, aquí lo vamos a llevar. Simeón, así se llamaba ese hombre. Y dice, hermano, que este hombre, dice el versículo 28, que él tomó al niño en sus brazos después de que fue movido por el Espíritu al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, dice que Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Mire, esto es hermoso, hermano. Ya vamos a ver algo ahí. Y bendijo a Dios. Pero si usted sigue leyendo, hermano, por ejemplo, el versículo 29, usted va a encontrar una declaración que hace ese hombre. Y él dice: puedo irme en paz. Puedo morir, dicen otras versiones, puedo morir en paz, porque he visto al Cristo. Entonces, mire, hermano, cuando esa revelación llega al ser humano, cuando esa revelación de Cristo, del misterio, llega al ser humano, ¿sabe qué se siente, hermano? Se siente una paz. Y por eso dice la Biblia: esa paz no la da el mundo. No es una paz como el mundo la da, sino que es una paz que solo Dios puede dar. Mire, hermano, ese hombre dijo: ahora puedo morir en paz. Hermano, ¿será que alguien lleno de pecado, será que alguien lleno de culpas puede decir: puedo morir en paz? Yo creo que no. Entonces, yo lo que veo aquí, hermano, que por medio de esa revelación nosotros podemos tener paz y tranquilidad. Mire, aquí le vamos a llevar esto así: paz y tranquilidad. Eso le da, hermano, a alguien
que ya recibió la revelación del misterio. Ahora, fíjese que este hombre, Simeón, cuando usted lo lee ahí, hermano, me llama la atención algo. Y es que, mire cómo somos los seres humanos a veces. ¿Cuántos vieron a Jesús hacer milagros? ¿Cuántos vieron a Jesús, hermano, hacer grandes señales? ¿Cuántos vieron a Jesús, hermano, convertir aquellos 5 pececitos en una gran cantidad de comida? Los discípulos vieron a Jesús caminar en las aguas. Hermano, cuántas cosas vieron gente, y mire, y aún así no lo reconocieron quién era él. ¿Por qué le digo todo esto? Este hombre lo conoció siendo un bebecito, hermano. Perdóneme, eso no se recibe así nomás, hermano. Eso no se recibe así nomás, perdóneme. La revelación de quién es Cristo no es por ver, hermano, cuántos enfermos sanó, no es para ver cuántos paralíticos levantó, cuántos muertos resucitó. No, hermano, esa es una revelación que viene. Mire, ya vimos que la puede dar un ángel, ya vimos que la puede dar el Espíritu Santo. Lo que le quiero decir, hermano, es que la revelación del misterio no es algo terrenal, es algo que se recibe. Entonces, mire, ¿cómo Simeón pudo decir: este niñito que tengo en mi mano es el Salvador del mundo? ¿Qué había hecho ese niñito para que ese hombre dijera eso, hermano? Nada. Pero él, aún en ese estado, siendo un niñito, hermano, que ni podía ni hablar, ni podía hacer nada, hermanos, era algo, digo yo, ¿cómo este hombre pudo recibir esa revelación? Eso, hermano, nos tiene que abrir, mire, eso nos tiene que abrir nuestro entendimiento, que la revelación del misterio no es por lo que hacemos, no es por lo que conocemos, no es por lo que, hermano, nosotros podamos entender con esta mente natural, sino que la revelación de Cristo es una obra, hermano, externa, no es de este mundo, es una obra, es algo que pasa en nosotros, pero por una influencia divina. Ya puede ser un ángel, como lo vimos con aquellos pastores, o ya vimos como este Simeón, hermano, lo conoció por medio del Espíritu Santo. Ahora, más adelantito, ya vamos a ver un poquito más de esto, en Juan capítulo 1, verso 40. Mire, aquí ya vamos a entrar un poquito más a la enseñanza. Dice: uno de los que oyeron a Juan siguieron a Jesús. Uno de los que oyeron a Juan siguieron a Jesús. Dice que este era Andrés, hermano de Simón Pedro. Pero mire el versículo 41, hermano. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Mire, otros que hallaron al Mesías. Pero por favor, leamos despacito. Habla específicamente de Andrés, no de los dos. Hermano, es que la Biblia nos enseña cosas hermosas. A veces nosotros queremos que a la fuerza otro reciba a Cristo, hermano. Y como me llegó la revelación a mí, te tiene que llegar a vos también. ¿Y por qué? ¿Por qué no precisamente puede ser así, hermano? Los dos, hermano, estaban en el mismo lugar. Los dos escucharon lo que dijo Juan. Pero el que recibió la revelación de que aquel que habló Juan el Bautista era Cristo, hermano, ese fue su hermano Andrés. No fue Simón Pedro, sino que Andrés, él dice ahí, mire, específicamente dice: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Leámoslo así despacito. Dice que ese Andrés era hermano de Simón Pedro. Él, no dice que los dos, él encontró a su hermano Simón y le dijo, o sea, Andrés le dijo a Simón: hemos hallado al Mesías. O sea que quien recibió la revelación ahí, hermano, es Andrés.
Y él se la comparte a su hermano y le dice: Andrés, ya te diste cuenta, perdón, o Simón, ya te diste cuenta que ese hombre es el Mesías. Entonces quien recibió la revelación ahí, hermano, es Andrés. Y dice él: hey, hemos hallado al Mesías. Y el Mesías traducido es Cristo, y Cristo es el misterio. Ahora, mire, hermano, aquí ya vamos entrando un poquito más adentro ahí el mensaje. Esto está hermoso. Mire, quiero que veamos unos versículos antes. Le leí el versículo 40 y 41, pero unos versículos antes, en el 35 y 36, dice que al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Por favor, note esto. Si usted no había visto esto le va a servir mucho. Nos va a servir mucho tanto a mí como pastor, como a usted, la iglesia. Aquí vamos a aprender algo hermoso. Dice, hermano, que estos hombres, está hablando de Andrés y de Simón. Ellos eran hermanos en carne, hermanos biológicos. Pero dice que estos 2 eran discípulos de Juan. Tome nota. Estos 2, hermano, originalmente estos no fueron discípulos de Jesús, sino que estos eran, vamos a llamarlo así, eran alumnos de Juan el Bautista. Y dice que estando ahí con ellos 2, hermanos, Juan el Bautista, dice ese versículo, dice que ahí estaba con 2 de sus discípulos, o sea que estaba con Andrés y con Simón. Y dice que entonces ahí Juan vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Hermano, me quiero tomar el tiempo para trasladarle esto, hermano. Mire, estaba Juan ahí con sus discípulos, con sus alumnos sentados ahí hablando, y de repente por allá va Jesús. Entonces interrumpe la charla y les dice: hey, espere, miren el que va allá, él es el Cordero de Dios. Mire, hermano, nosotros los ministros, por eso le digo, voy a aprender yo como pastor y va a aprender usted como oveja. Nosotros los ministros de Dios, nuestra comisión es señalar a Cristo. Señalar a Cristo, hermano. Allá va Cristo, allá va Cristo, allá va Cristo. Hermano, nuestra comisión es predicar a Cristo. Es predicar a Jesús. Esa es nuestra tarea, hermano. Imagínese yo aquí venir a hablarle, hermano, de Pedro de Alvarado. Imagínese aquí venir a hablarle de Cristóbal Colón y cuando descubrió América. O peor, venir a hablarle de mí, todo el mensaje solo acerca del pastor. Dios santo, hermano. La tarea del ministro es presentar a Cristo. Juan dijo: ¿ven el que vaya? Sí, él es el Cordero de Dios. Entonces de ahí donde sale el versículo 40. Uno de los 2 que oyeron a Juan, mire esto, oyeron a Juan. Entonces aquí aprenda. Ahora ya me tiré yo, ahora le voy a tirar a usted. Eso no quiere decir que Dios no tiene ministros por medio de los cuales habla. Entonces estos hombres oyeron a su ministro, a Juan. Oyeron a su ministro. Eso es, venían aquí los miércoles a discipularse. ¿Sí me doy a entender, hermano? Es importante oír al ministro que el Señor tiene en un lugar, en una iglesia. Es importante oír, siempre y cuando ese ministro esté presentando a Jesús. Siempre y cuando ese ministro esté, hermano, hablando de Jesús. Hermano, usted tiene que prestar oído. Porque cuando estos hombres, yo diría, no sé si Pedro estaba en clase, si Simón Pedro estaba en clase, pero uno de los 2 que oyeron esa declaración, he ahí el Cordero de Dios, uno de los 2 le llegó la revelación que era el Cristo. Hermano, entonces yo veo aquí que, mire, el revelador ya no es ningún ángel, ni es el Espíritu Santo,
sino que el revelador aquí es el oír. El oír, hermano. El oír la palabra del Señor, el sentarnos y escuchar la palabra del Señor, eso te va a dar revelación, hermano. Y dice, hermano, que estos hombres, cuando escucharon, o este hombre, cuando escuchó esa declaración, dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Hermano, y no sé si anoté esos versículos acá, vamos a ver. Creo que no. Pero dice, ahí la palabra, usted lo puede leer ahí en esos mismos versículos. Dice que ellos dejaron de seguir a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Sigamos aprendiendo. Todo mensaje que usted escuche tiene que impulsarlo a seguir a Cristo, no a seguir ministros, hermano. Yo sé que aquí me puedo tirar a mí mismo, pero eso es así, lo dice la palabra. Todo mensaje que usted escuche acerca de Cristo, lo que tiene que hacer es, hermano, direccionarlo a que usted se convierta en un seguidor de Cristo. Entonces, esta revelación que estos hombres recibieron, bueno, yo aquí le puse más que todo a Andrés, hermano. Mire, aquí quien recibe la revelación es Andrés, hermano de Simón. Dice que estos hombres comenzaron a seguir a Jesús. Mire, hermano, yo sé que esto en algunos ministerios ya no le suena muy bien, pero nosotros no nos tenemos que hacer seguidores de hombres. La iglesia está llamada a ser seguidor de Cristo, seguidor de Jesús. ¿Por qué le digo esto, hermano? Yo por eso le pido que ore mucho por mí, porque, hermano, somos humanos y fallamos. Entonces, cuando un ministro cae, entonces, si así es el pastor, pues yo me voy de la iglesia. ¿Y quién le dijo que un hombre es perfecto? Pongamos nuestra mirada en Cristo, que Él sí es perfecto. Si Él falla, entonces fallamos nosotros, pero como Jesús, como nuestro Señor, nunca va a fallar, entonces nosotros nunca tendríamos que desviarlos, hermano. El detalle es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en un ministro, hermano, y ese ministro anda en alturas que, hermano, revelaciones exageradas, y de repente cayó. Y como nuestra mirada está puesta en Él, entonces estábamos así y de repente estamos así, hermano. Entonces, mire, aprendamos. Cuando la revelación, cuando se nos revela el misterio, entonces nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo. Nuestra meta es ser como Él. Nuestra meta es, que, hermano, llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Entonces, mire, Simón, por medio del oír, él recibió la revelación del misterio. Ahora, pasemos más adelantito. Mateo capítulo 16, verso 16. Dice la palabra del Señor: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Ahí está, hermano, el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta revelación, mire quién la da, hermano. Esto es hermoso, hermano. Esta revelación ya no es por ángeles, ya no es por el Espíritu Santo, ni es por el oír, sino que esta revelación es recibida directamente del Padre. Del Padre, hermano. Es una revelación expresamente dada por el Padre. Esto, mire, hermano, esto yo creo que
que habría que verlo más despacito y ver cada uno de ellos, pero por el tiempo no se puede. Hermano, en este punto veíamos que Andrés estaba acompañado de ¿quién? De Simón, pero no era el momento de que él recibiera la revelación. Por eso, mire, hermano, déjeme hablar un poquito de esto. No forcemos a nuestras familias a querer que reconozcan algo que no les ha venido todavía. Fíjese que nuestra manera de orar debería de ser distinta. Señor, revélate a ellos. Señor, revélales quién es Cristo. Señor, utiliza cualquier medio, pero que ellos reciban esa revelación. Pero a veces queremos hacer nosotros ese trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer? No podemos. Mire, allá iba Andrés juntamente con Simón, pero no era el momento de él. Hasta en Mateo capítulo 16, verso 16, viene, hermano, y el mismo Padre le revela a Simón Pedro quién es Cristo. Porque si usted lee unos versículos anteriores, ahí, hermano, se le acercaron a Jesús los discípulos y él les decía: maestro, mira, ahí la gente andan diciendo que tú eres Juan el Bautista. Ahí la gente andan diciendo que tú eres un profeta. Ahí la gente andan diciendo que tú eres aquí. Entonces, y él entonces los cuadra y les dice: ¿y para ustedes quién soy yo? Les digo. Mire, a los discípulos, hermano. ¿Y para ustedes quién soy yo? Y entonces Pedro levanta la voz y dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el misterio revelado. Entonces él recibió esa revelación. Y entonces el Señor le declara ahí: hermano, Pedro, tú eres bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Entonces entendamos el mensaje. Pedro, eso que has recibido es imposible que lo revele carne y sangre. Esa revelación no puede venir por la vía humana. Esa revelación no es posible que sea a través de terapias, a través de charlas, a través de capacitaciones. No, esa revelación te la dio mi Padre. Es una revelación que viene, hermano, en esta ocasión directamente del Padre. Ahora, ¿qué le sucede a Pedro ahí? Dice el versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro. Mire, hermano, cuando nosotros se nos revela quién es Jesús, cuando nosotros se nos revela el misterio, también se nos revela nuestra identidad. Entonces a Pedro le dijeron: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Entonces, mire, cuando yo busco esa palabra Pedro, dice el diccionario que es un pedazo de roca. Entonces, mire, iglesia, cuando nosotros recibimos la revelación de Cristo, del misterio, nosotros podemos ahí en ese momento recibir nuestra ubicación en Cristo. Ya voy a hablar un poquito más de esto. Mire, hermano, esto es bien importante en la iglesia. Mire, este punto específicamente. Hay muchos que están en la iglesia y no saben qué función tienen dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué nos hace falta? Conocer más acerca de este misterio. Porque a medida usted se le revele Cristo, y tal vez no lo dije, hermano, al inicio, era bien importante que lo dijera al inicio del mensaje, es que esta revelación es progresiva, hermano. Solo con venir y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de repente, hermano,
no es todo. Tenemos que seguir descubriendo acerca de Cristo, acerca de la vida de Jesús. Mire, tenemos que ir descubriendo. A medida nosotros vayamos avanzando, hermano, esa revelación es progresiva. Entonces, por ejemplo, usted ha leído la historia ya de aquel ciego. Él decía, le preguntaba, ¿y quién te sanó? No sé. ¿Y cómo era el que te sanó? No me pregunten porque no lo vi. Él decía, mire, yo solo sé una cosa, les decía, que antes era ciego y ahora veo. Eso es todo lo que yo sé. Entonces, hay mucha iglesia que se queda en ese estado, que ellos dicen, mire, yo sé que antes estaba perdido y ahora tengo salvación, pero no me pregunten más porque no conozco nada más. Hermano, no nos podemos quedar en ese estado. Tenemos que conocer más a Cristo. Tenemos que avanzar en el conocimiento del Señor. Entonces, hermano, hay mucha iglesia que no sabe su ubicación en Cristo, porque, hermano, no han identificado totalmente quién es Cristo. Tenemos que conocer, hermano, el misterio, pero de manera completa. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Pedro, cuando ya escribe sus cartas, allá en 2 de Pedro 1, quiero ver 2:5, él dice que nosotros somos piedras vivas. Así dice, que nosotros somos piedras vivas y que nosotros, hermano, conformamos el tabernáculo espiritual. ¿Sabe qué es esto, hermano? Cuando nosotros logramos, mire, recibir la revelación del misterio, usted puede decir, mi función dentro de la iglesia es esta. Entonces, somos un edificio todos, pero hermano, no todos podemos ser, por ejemplo, las columnas, no todos son columnas. Puertas, no todos son puertas, hermano. Entonces, eso lo que nos da es ubicación. Aquí en este lugar del edificio voy yo, y ahí está integrado en ese lugar del edificio. Yo soy una piedra de las principales, entonces tenés que ir en este lugar, hermano, ubicación. Nosotros tenemos que recibir la ubicación dentro de la iglesia, y aquí Pedro recibe su ubicación. Entonces, es importante, hermano, que como iglesia de Cristo, nosotros recibamos nuestra identidad, que nosotros podamos decir, que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, aquí en esta área tú me tienes sirviendo y aquí voy a servir. Ubicación. Pero de repente, qué bonito aquel uniforme del equipo, mejor me paso para aquel equipo. Y estando en ese equipo, pero en aquel equipo sí se come bastante, mejor me voy para aquel. Y cuando está en aquel otro, hermano, surge allá otro equipo, un equipo nuevo. No, voy a ver ahí qué tal la cosa, mejor me voy para allá. Hermano, nunca se ubica. Nunca se ubicó. Tenemos que conocer más a Cristo, para que conociendo a Cristo, Él nos va a dar nuestra identidad. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, y Jesús le dijo, yo te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra. Él conoció quién era Jesús, y Jesús le reveló su identidad. Hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Conozcamos más a Jesús y Él te va a revelar quién eres tú. Esforcémonos en conocer más a Jesús y Él te va a revelar lo que tú eres, hermano. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Solo Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y así de voladita Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres piedra. Tú tienes una ubicación dentro de la iglesia. Hermano, para conocernos más a nosotros, cierro este punto con esto, para conocernos más a nosotros mismos, tenemos que conocer más a Jesús. Entre más conocemos a Jesús, más nos conocemos nosotros mismos, hermano. Más nos conocemos nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a conocer más a nuestro Señor Jesús. Pedro lo hizo, hermano, y obtuvo un buen resultado. Le voy a leer este versículo, Mateo 11:25, dice, en aquel tiempo hablando Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Es importante tener un corazón de niño para que el Padre nos revele directamente quién es Jesús. Corazón
de niño, hermano. Actitud, no actitud de niño. Dice Pablo allá en las cartas que él escribe: yo no les digo que sean niños en su manera de pensar, les dice. No, eso no, tampoco no queremos niñerías acá, dice Pablo, así en el buen catracho, no queremos kinder acá, no. En nuestra manera de pensar no seamos niños, sino que seamos niños, dice, en cuanto a la malicia. Hermano, la mente de un niño es pura. Usted no le va a encontrar, hermano, malicias al niño. Un niño, póngale, hoy es tremendo, hermano, pero póngale un niño de 1 o 2 años, no hay malicia, tiene una mente pura, hermano. Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, ya vimos 4 de los reveladores: ángel, Espíritu Santo, el oír y esta revelación que viene por el Padre. Ahora, Juan capítulo 4, verso 25. Me quedan unos minutitos ahí, vamos a volar. Dice, la mujer le dijo, mire esta mujer: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Dice esta mujer en su diálogo ahí, hermano: cuando Él venga, nos declarará todo. Pero mire qué tremendo el versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Mire, hermano, qué bonito esto. Aquella mujer delirando ahí, es que ¿sabes qué? Estamos esperando al Mesías, al Cristo. Lo estamos esperando porque cuando Él venga nos va a declarar todo. Y de repente se para Jesús y le dice: yo soy el Mesías. Entonces, ¿quién es el revelador ahí? ¿Quién es? Jesús. En su nombre terrenal, Jesús. Entonces mire, hay revelación que la da directamente Jesús, hermano. Y podemos hablar algunas otras pasajes bíblicos, por ejemplo, ahí a Pablo también, pero aquí estamos hablando de la samaritana. Y es una revelación que es dada o es trasladada, hermano, en su ministerio terrenal por Jesús. Entonces, ay, hermano, esto es hermoso en la Biblia, porque podemos, ¿sabe qué? Tal vez sería el resumen de la enseñanza, pero déjeme decirlo ahorita. ¿Sabe qué veo yo? Qué tan importante es que la humanidad reciba esa revelación. Hermano, que hay varias formas de recibir esa revelación. Qué tan importante es para la humanidad recibir ese misterio, hermano. Porque, mire, cuántas formas ya llevamos aquí, 5 hasta ahorita. Pero aquí estamos hablando de la samaritana. Y cada uno de estos, hermanos, cada uno de estos personajes les cambió la vida. Mire, aquellos pastores regresaron alabando y glorificando al Señor. Aquel Simeón dijo: no me importa morirme. Hermano, ¿cuántos podrán decir ahorita: no me importa, si me muero, yo sé para dónde voy, me voy tranquilo? ¿Cuántos pueden decir así, hermano? Mire, yo sé que algunos no están muy de acuerdo con Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, dicen uno, pero es que ese no tenía mujer. Yo sí tengo, y hijos también. Pero yo creo que eso va más allá de eso, hermano. Es que mire, cuando nosotros hemos recibido la revelación de quién es Cristo, hermano, ¿qué va a pasar si ya lo tenemos todo? Eso trae paz y tranquilidad. Andrés dijo: ¿sabes qué, Juan? Yo te he seguido a ti todos estos días, pero ahora que recibí esta revelación, acépteme a un lado, yo voy a seguir a Cristo. Hermano, ahí es donde queremos llegar como iglesia: seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Eso es lo que queremos llegar. Esa transformación tuvo Andrés. Simón Pedro, hermano, ya no anduvo más saltando de equipo en equipo, sino que ya le dieron una ubicación. Y estamos viendo a la samaritana. Y la samaritana dice en el versículo 39, hermano: yo soy el que habla contigo, le dijo Jesús. Y en el versículo 39 dice: y aquella ciudad, muchos, mire, no todos, hermano, estos detallitos hay que verlos en la Biblia.
Dice, muchos, pero no todos creyeron. Muchos de los samaritanos, dice ahí, creyeron en él, o sea, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Hermano, por ahí hay un versículo donde dice que esta mujer dejó botado su cántaro. ¿Sabe qué es eso? Hermano, dejó botada la religiosidad. Dejó botada su teoría que ella tenía acerca del Mesías, que va a venir y que lo esperamos. Y cuando le dijo el Señor, yo soy, hermano, salió volada que ni se acordó que ahí andaba el cántaro. ¿Eso sabe qué es, hermano? Cuando nosotros conocemos a Cristo, podemos decir lo que dijo Pablo. Todo lo que yo estimaba, dijo, acerca de la ley, todo lo que yo guardaba con un celo santo, dijo Pablo, ahora lo considero como basura, dijo. Hermano, mire, es que ese es el evangelio. Mire, Pablo en algún momento dijo, mire, yo era un hombre pero intachable, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hermano, ese es un hombre que cumplía la ley a cabalidad, pero que cuando conoció a Cristo, eso lo consideró como basura. La religiosidad. Esta mujer solo le dijo, Jesús, yo soy el Cristo, hermano, y esa mujer dejó el cántaro, dejó lo que ella tenía, hermano, en su conocimiento, y se fue a publicar la obra de Jesús. Entonces, la transformación que yo veo en esta mujer, hermano, que encuentra una comisión. Este es otro punto muy importante, que nosotros encontremos. No es lo mismo ubicación que comisión, hermano, no es lo mismo. Dice que esta mujer encontró su comisión. ¿Por qué? Porque ella, hermano, se fue a predicar. Hermano, ¿quién hace la labor de ir a predicar? Dígame usted, de los 5 ministerios. El evangelista. Esta mujer se convirtió en un evangelista, hermano. Esta mujer se convirtió en un evangelista. Entonces ella encontró la comisión. Hermano, yo creo muy fielmente esto. Todos tenemos una comisión que desarrollar en Dios. Todos, absolutamente todos. Y usted me puede decir, hermano, ¿y yo para qué le puedo servir al Señor? Trae una comisión para el Señor, para la obra del Señor. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Hay que descubrirla. ¿Y cómo la vamos a descubrir? A medida que nosotros conozcamos a Cristo. A medida que nosotros conozcamos a Cristo, va usted a saber a qué lo mandaron. Yo ya le encontré, hermano. Por lo menos yo ya estoy tranquilo, no sé usted. A mí me mandaron a predicar, hermano. Y me deleito en esto y me gusta esto, hermano, y lo hago con todo, pero con todo el corazón, porque esto es lo que me mandaron a hacer, a predicar. Hay unos que los mandaron a cantar, hermano. Hay unos que los mandaron a tomar fotos, oiga bien. Ahí se deleitan, ahí, hermano, la pasan calidad. Entonces todos tenemos una comisión en el Señor. Que nos demos la tarea como iglesia a que conozcamos nuestra comisión. Señor, ¿a qué me has enviado? ¿A qué me has enviado? Esta mujer dice que se fue a la ciudad a predicar lo del Señor, lo que había descubierto, lo que había llegado en su vida, hermano, y mucha gente, dice, mucha gente creyeron en él por la palabra del Señor. Ahora, déjeme avanzar un poquito. Efesios 3:3. Efesios capítulo 3, verso 3. Y aquí voy a hacer un examen, hermano. Hasta voy a tapar el marcador otra vez porque no voy a escribir nada. Dice: por revelación me fue dado a conocer este misterio. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente.
Voy a hacer una conexión directa de ese versículo a Gálatas 1:11, porque en Gálatas 1:11 me da un poquito más de detalles. Pero mire lo que viene diciendo Pablo ahí. Por revelación me fue dado a conocer este misterio. ¿Cómo? Por revelación. Y en Gálatas capítulo 1, verso 11 dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según el hombre. Ahí está otra vez, hermano. No es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces aquí viene el examen. ¿Qué diferencia habría entre la samaritana y Pablo? Aquí estamos hablando de Pablo. Dice Pablo: yo recibí ese misterio, yo lo recibí por revelación. Eso dice en Efesios 3:3. Ese misterio yo lo recibí por revelación. Pero en Gálatas 1:12 dice que esa revelación la recibió directamente de Jesucristo. Vaya pues, le voy a hacer más fácil la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Jesucristo? Hermano, lo di con pizarra, punto a punto una vez. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Usted me puede decir, pero entre la samaritana y Pablo, hermano, ahí lo puse mal. Déjeme corregir aquí. Porque Pablo iría allá. Aquí iría, en vez de Jesús, iría Jesucristo. Jesucristo. ¿A quién se lo reveló Jesucristo? Al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la samaritana y Pablo? Hermano, ayúdeme, hermano. Por favor, hermano. Vamos a ver, Fabricio, ¿qué decías vos? Era hijo en vida y Jesucristo el Padre. Más o menos. Hermano José, ¿qué decía? Espéreme, déjeme llegar al micrófono acá. Que a la samaritana, antes de la crucifixión, antes de ser Jesucristo, antes de ser el Cordero, le reveló esto. Y a Pablo ya después de la cruz, Por ahí vamos dando, más o menos por ahí va. ¿Alguien más quisiera participar? Dele el micrófono allá a Eric. Yo tal vez no sea así, pero sin miedo, no hay problema. Jesucristo era el nombre ya ministerial de él, ¿o no? ¿El qué? Nombre ministerial. El nombre ministerial, por ahí va la enseñanza que dimos, más o menos. Por ahí va la enseñanza. ¿Alguien más? O mejor, dígalo, pastor, por favor, recuérdenos ahí la enseñanza que dio. Mire, usted sabe. ¿Alguien más quería participar allá? Póngale el micrófono ahí, la hermana Miriam o la hermana Brenda. ¿Quién? Hermana Brenda, vamos a ver. Mire, ya vamos a aclarar este tamal que me tengo acá. Jesucristo, ya el Padre ya le había revelado todo, ya conocía todo, por eso la revelación para Pablo fue diferente. Casi dijo algo ahí, hermano. Casi. Bueno, mire, ¿sabe cuál es la diferencia? Que la samaritana vio a Jesús hombre, en cuerpo humano, así como cualquiera de nosotros. A la samaritana llegó Jesús y se lo reveló como hombre. Por eso es que los discípulos se asombraron y mira al Señor Jesús platicando con una mujer. ¿O no dice así la Biblia? Dice que se asombraron porque lo miraron platicando con una mujer. O sea, ahí han de haber dicho esos pícaros: mira, Jesús se enamoró, y si se enamoró, le está enamorando, mira. En el buen, ahí. Hermano, ¿por qué? Porque a la samaritana él se lo reveló como hombre. Pero yo lo que quisiera que me dijera es que allá estaba como hombre, pero a Pablo ya era Jesús glorificado. Jesús glorificado. ¿Sabe qué es eso, hermano?
que él ya no tenía un cuerpo humano, él ya tenía un cuerpo celestial. Por eso es que Esteban en el capítulo 7, él dice, 7:52 por ahí, y dice que lleno del Espíritu Santo Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. En esa posición, hermano, se le presentó a Pablo y le reveló el misterio. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo en Jesús que en Jesucristo. Por eso en algún momento ya le hablé de los nombres. ¿Se acuerda? Emmanuel, Dios con nosotros. Eso fue mientras estuvo embarazada María. Pero después de que nació, él se llamó Jesús. Después de que lo bautizaron a él, entonces ya obtuvo el nombre de Cristo, el ungido. Pero después de resucitado, a él lo transforman y le dan un cuerpo y recibe el nombre de el Señor Jesucristo. Entonces por eso cuando dice acerca de Pablo, no dice Jesús me lo reveló, sino que él dice Jesucristo me lo reveló. Eso es, hermano, que ya está en un nivel de gloria. Entonces Pablo vio a Jesucristo glorificado, así como lo vio Juan, Pedro y Jacobo allá en el monte de la transfiguración. Eso lo vieron en otro nivel a Jesús, hermano. Eso lo vieron glorificado en un cuerpo glorioso. Así lo vio Pablo. Y en ese estado vino Jesucristo y le transfirió el evangelio, el misterio. Entonces esta revelación, hermano, ¿sabe qué es esto? Esto es entender la dispensación de la gracia. Mire, hermano, no sé si me va a caber todo acá, pero es entender la dispensación de la gracia. Si hay alguien que habla de gracia, es Pablo, hermano. Él dice, el más insignificante de los hombres tomó Dios para dar a conocer esto. A Pablo le dijeron, bástate de mi gracia. Hermano, si hay un predicador de la gracia, es Pablo. Él reprende a los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a ustedes? ¿Quién los hechizó? Dicen algunas versiones, que habiendo empezado por la gracia, van a terminar por las obras. Hermano, fue un predicador de la gracia. ¿Pero por qué? Porque él dijo, esto no lo merecía. Y de alguna forma, hermano, la gracia se define como recibir algo inmerecido. Recibir algo inmerecido. Y Pablo se consideraba, él decía, si yo, mire, en alguna parte, yo creo que en ese mismo capítulo dice, si yo perseguía a la iglesia, yo le hice mucho daño a la iglesia, yo encarcelaba a los cristianos y a mí me fue conferido ese privilegio de anunciar el evangelio, de anunciar este misterio. Entonces él dijo, esto es por gracia. Lea Efesios 2 y ahí va a encontrar, por gracia haber sido salvo por la gracia de Jesucristo. Hermano, habla de la gracia. Es un predicador de la gracia. Cuando nosotros conocemos a Jesús, a Jesucristo, hermano, cuando ese misterio se nos es revelado, hermano, nos damos cuenta que éramos inmerecederos de tanta bondad de Dios, de tanta misericordia de Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo. Cerremos este mensaje. Ya, creo que solo me quedan unos minutitos. Efesios 3, ahí donde leímos ese, pero vamos a ver algo, ahí espectacular. Dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia, eso es lo que le escribí ahí acerca de Pablo, de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Anote esa palabra, os escribí brevemente. Pero dice el versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Qué le parece ese versículo?
¿Será que necesita explicación ese versículo? Pastor, por favor, dígame qué quiere decir eso en toda la teología bíblica. ¿Qué es eso de que leyendo podamos recibir ese discernimiento? Ay, hermano, ¿sabe cuál es otro revelador del misterio? La palabra escrita. La palabra escrita. Y este revelador, sí que nadie me puede decir, no lo puedo obtener. Hermano, le doy permiso para que diga, ¿cuándo me va a visitar un ángel a mí? El Espíritu Santo sí está en medio de nosotros, pero verá que me cuesta tener comunión. Oír, es que viera que a veces me cuesta oír. Bueno, ¿cuándo el Padre se va a dirigir a mí, me va a dar esta revelación? Entonces usted dice, Jesús, pues si Jesús, ya los días de Jesús ya pasaron, ¿cuándo? Y luego puede decir Jesucristo, sí, pero Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Y qué me dice de la Biblia? ¿Qué excusa podemos tener nosotros, hermano, de la Biblia? Entonces puede decir alguien, es que no puedo comprarla. Ahí sí, ya no, hermano. ¿Sabe qué es lo que tenemos a la mano nosotros como iglesia y que tenemos que devorarla, hermano, para recibir más revelación de Cristo? Es la palabra escrita. Es la palabra escrita, hermano. Mire, cuando aquel rico fue a las partes más bajas, usted ha leído cómo Lázaro dice que fue llevado al seno de Abraham, pero aquel rico fue llevado al Seol. Entonces él hace una petición y dice, por favor, déjenme salir de aquí para irle a contar a mi familia que este lugar es cierto, aquí está, pero allá no lo creen. Entonces él pide permiso para salir de allá abajo, hermano. Eso es tremendo. Y dice, y quiero ir a predicarle a los míos que en realidad hay un lugar allá donde ir a pagar. Entonces la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? No, o sea, allá tienen todo lo que escribieron los profetas y todo lo que escribió Moisés, allá lo tienen, que lo lean, ahí está. Entonces, hermano, a través de la lectura de la palabra podemos nosotros recibir mucha revelación de ese misterio. Pero lo que sucede es que hoy se ha hecho tan común tener una Biblia en la casa que ya no la leemos, hermano. O sea, miramos tan común ese libro que podemos tener una mentalidad, si es que la Biblia ahí va a estar siempre, en cualquier momento la agarro, pero ese cualquier momento pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, meses, años y no la leemos. Entonces, ¿cómo vamos a tener más revelación de Cristo, iglesia, si no estamos leyendo la palabra del Señor? ¿Quiere conocer más de Cristo? ¿Quiere conocer más de ese misterio? Yo le diría, empecemos por donde estamos terminando este mensaje. No, hermano, es que yo quiero que me lleven al tercer cielo y que allá me revelen. ¿Por qué? Si lo tienes a mano aquí, lee la palabra. Yo diría, hermano, como estamos terminando este mensaje, ahí deberíamos de comenzar. Leamos la palabra, devoremos la Biblia. Hermano, yo creo que el domingo le decía, ¿sabe qué? Leamos la vida de Jesús, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Leamos la vida de Jesús. Ahí me tienen a mí, hermano. Ahorita, ahí me tienen a mí, leyendo Mateo, leyendo los evangelios, porque ahí está la vida de Jesús. Pero hay que leer la palabra porque ahí hay revelación. Le dijo, lo dice aquí Pablo, dice, en vista de lo cual, o sea, ¿de qué? Del misterio, leyendo podréis comprender, eso es entender, mi discernimiento del misterio de Cristo. Leyendo la palabra del Señor podemos obtener revelación más profunda de ese misterio, hermano. Juan capítulo 20, verso 30. Ahí mientras anoto lo demás. Aquí yo creo que este mensaje, solo le voy a poner aquí la Biblia. Y lo que nos muestra la Biblia, o yo diría que este revelador es para la iglesia, hermano. Porque ya le he dicho que las cartas de Pablo son directamente para la iglesia, hermano. Pero si nos queda duda,
Mire lo que dice Juan 20:30. Fácil de aprenderse esa cita. 20:30. Dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas, por favor ponga atención en esto, hermano. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, yo creo que más claro no nos puede quedar hoy, hermano, que tenemos que volver a las Escrituras. Hermano, ¿por qué estamos viviendo pero crisis? No crisis económica, yo voy a llamarle crisis evangélica, hermano. ¿Por qué la iglesia hoy no tiene ese mover que cuando inició en los Hechos? Lea Hechos 2 y usted se va a dar cuenta que la iglesia primitiva se reunían en las casas ahí, hermano, a leer la palabra. Dice que la palabra de Dios crecía. ¿Cómo que crece la palabra de Dios? ¿Cómo es eso que la palabra de Dios crece, hermano? ¿Sabe qué es eso? Que hay un mayor entendimiento de la palabra. Y entonces eso nos hace fuertes. Entonces, iglesia de Cristo, si queremos más conocimiento de Cristo, mire lo que dice Juan 20:31. Pero estas cosas han quedado escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la Escritura nos da vida en su nombre. Hermano, ¿por qué no somos una iglesia viva? Es que esto me pegaba hoy, hermano. Esto me hablaba directamente. ¿Por qué hoy como iglesia no hay ese avivamiento? ¿Sabe que nos hace falta leer la palabra? Entonces, vamos a hacer una iglesia viva. Vamos a hacer una iglesia con fuerza. Vamos a hacer una iglesia, hermano, que haya un mover de Dios en este lugar si nos dedicamos a leer la palabra. Si nos dedicamos a leer la Escritura, hermano, que no haya ni siquiera un día en el cual usted no agarre la Biblia y la lea. Hermano, agarremos esa cultura y va a ver usted cómo las cosas van a cambiar. Pero examinémonos cada uno, cada cuánto leemos la Biblia. Yo no sé usted, pero yo creo que esa es una pregunta que tenemos que contestarla personalmente. ¿Cada cuánto leemos la palabra, hermano? ¿Cada cuánto leemos la Biblia? Estamos ahí leyendo la palabra, hermano, ahí está la vida. Entonces, mire, los reveladores del misterio pueden ser ángeles, el Espíritu Santo, el oír, puede venir del Padre directamente, puede venir de Jesús, puede venir de Jesucristo, y el último que vimos fue la Biblia. 7 reveladores que podemos ver ahí, que van a generar en nosotros alabanza y gloria al Señor, va a generar en nosotros paz y tranquilidad, va a generar en nosotros, hermano, que sigamos a Jesús y no a hombres, nos va a dar una ubicación en Cristo, nos va a ayudar a encontrar nuestra comisión, nos va a ayudar a entender la dispensación de la gracia, hermano, y nos va a dar una vida en Cristo. ¿Sabe qué es eso? Vamos a tener un evangelio, pero no un evangelio así como que, hermano, todo marchito, todo maltratado, todo de que hoy sí, mañana no. Tengo 2 meses de no ir a la iglesia, pero voy a volver, y así, hermano, estamos entre sí y no. No, hombre, cuando nosotros nos metemos con la palabra, nos vamos a mantener activos y vamos a tener vida en Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar y que el Señor nos ayude a conocer ese misterio hermoso a mayor profundidad. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu buena palabra, creyendo, Señor, que tú siempre tienes algo especial para cada uno de nosotros. Queremos agarrar esta palabra. Sobre todo, queremos iniciar por donde terminamos. Danos hambre por leer tu palabra.